Bienvenidos amigos, nuevo video de Error Cinema. Se estrenó en los cines Mufasa, la nueva película de El Rey León. Y en este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido esta nueva versión live action que hace las veces de precuela de el clásico histórico de Disney llamado El Rey León. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno. No conforme Disney con haber hecho la versión live action de El Rey León, un par de años después han decidido hacer una precuela contando la historia de Mufasa y su relación con Scar y cómo es que se conocieron. También en esta idea de llevar a la live action un clásico animado, lo cual a mí particularmente, yo ya lo he dicho oportunamente en su momento con El Rey León, me parece totalmente innecesario porque se pierde mucho de la magia de la versión animada. A ver, la versión animada tiene, y los personajes tienen, más allá de ser animales existentes, rasgos caricaturescos, lo cual es obviamente inevitable y de hecho la estética de los personajes son de caricatura. A ver, no estamos hablando de una réplica exacta en formato animado de un animal real, sino que todos ellos tienen sus rasgos de caricatura, tienen expresiones que un animal real no van a poder tener. ¿Por qué digo esto? Porque al trasladar esa historia en un formato live action, aun si todos los personajes están hechos en CGI, ese traspaso y esa transformación hacen que los animales, al ser criaturas reales, tengan que verse como son en la vida real. Y como son en la vida real, pierden esa magia de expresividad que tiene la versión de caricatura, caricaturesca. Es inevitable. Ese me parece que es el problema más grande que tiene esta decisión de Disney de hacer live actions. No lo digo con todas las películas, tal vez muchas de ellas sean innecesarias, pero digo, de pronto se hace una versión live action de un clásico animado donde los protagonistas son seres humanos y ahí un poco, bueno, se tienen que elegir actores que sean parecidos y contar una historia. Acá es todo CGI, es puro CGI, el 100% de la película está hecho con CGI y vemos las versiones reales de los animales con la diferencia de que pueden hablar. Esto mismo yo lo comenté en su momento con El Rey León, en su versión live action, y lo tengo que decir acá, acá de nuevo, o sea, se pierde muchísima de la magia que tuvo esa película animada, que aparte es uno de los hitos más grandes de la historia de Disney y en su segunda época dorada de la animación que tuvo allá por los años 90. Dicho esto, esta película en particular se enfoca en una historia de origen, una historia de dónde vivía Mufasa, padre de Simba, que junto con Nala están esperando un nuevo hijo. La película arranca un poco en tiempo real, lo vemos a Rafiki, lo vemos a Timón y Pumba, él, digo, Simba el rey de Milele, acompañando a su esposa al lugar donde generalmente van las leonas a dar familia, y esto hace que Kiara, su hija, se quede en la montaña donde vive el rey sola junto con Rafiki, con Pumba y Timón, que son un poco sus guardianes, sus niñeras y sus protectores. Tal vez lo mejor de la película sea Pumba y Timón, aún estéticamente, especialmente, eh, mejor dicho, los dos, digo, aún estéticamente viéndose como animales reales, ese ida y vuelta que tienen me parece que es lo más parecido a la versión original, ¿no? Me parece que eso en general se sostiene en la película. Y a partir de ahí, mientras esperan la llegada de un nuevo integrante de la familia real, Rafiki cuenta la historia de Mufasa, ¿no? Del padre de Simba. Y nos vamos varios años atrás, donde conocemos quiénes fueron los padres de Mufasa, dónde es que vivían, no siendo él un león con sangre real, porque esto, a ver, en mi cabeza sabemos que la sabana africana es muy grande, que existen varios reinos, donde cada reino tiene un rey y donde hay varios leones, y donde no todos los leones son reyes, hay determinados linajes dentro de la especie de los leones que tienen derecho al reino. Todo esto dentro del mundo, obviamente, fantástico, que es el Rey León. Este mito de la tierra prometida en una época de sequía, ¿no? Cuando Mufasa era todavía un joven cachorro, y este viaje hacia Milele, que es esa tierra prometida donde abunda la comida, donde abunda el verde, donde abunda el agua,
y es ese sueño que se ha contado de generación en generación. Ese viaje hace que comience una gran lluvia, muy típico de África, ¿no? Hay largas temporadas de sequía, pero después cuando empieza a llover puede haber grandes inundaciones y ahí hace que, el joven Mufasa se separe de su familia, ¿no? Se separe de su madre, su padre caiga en un río que estaba seco, pero que ahora tiene grandes caudales de agua. Siempre hay una tragedia donde se pierde a un integrante de la familia y esto hace que Mufasa sea arrastrado por el río y se ha encontrado varios kilómetros del lugar donde suceden estos hechos por otra manada de leones. Una manada real, una familia donde el padre es el rey y donde uno de sus hijos es Taka, que es Scar, que es el verdadero nombre de Scar. Y un poco se vuelven hermanos inseparables. ¿Sabíamos que eran hermanos? Sí, no son hermanos de sangre. De hecho, Scar tiene derecho al reino por ser hijo de un rey, cosa que Mufasa nunca tuvo. Y acá comienzan a contar la historia de cómo estos dos cachorros desconocidos, aún con la negativa del padre de aceptarlo como parte de la familia, porque lo tilda como un vagabundo en forma despectiva, y como que se le permite estar dentro del reino, dentro de la manada, pero con las hembras y que el verdadero heredero al trono es su hijo, ¿no? Bastante egoísta el padre, es una versión de un rey mucho más negativa de la que vemos en el Mufasa adulto, en la película original del Rey León. Y a partir de acá, bueno, comienza una historia y una disputa con otra manada de leones que aparecen, que son leones blancos. Yo acá no puedo dejar de pensar en Kimba, que es la versión original japonesa del Rey León, de la que muchos dicen el Rey León copió prácticamente toda la historia. Que sean leones blancos, no sé si es casual. Me parece que puede haber un guiño y un homenaje a aquel anime japonés que yo de chico miraba, y en donde nos contaban la historia de Kimba, que era un cachorro que también pierde trágicamente a su padre, pero eran leones blancos, ¿no? Y esta manada de leones blancos, feroces, mucho más grandes, y con hambre de poder, bueno, deciden ante una disputa en donde este rey blanco pierde a su hijo a manos de Mufasa en una pelea donde, quiero decir, la película tiene un salto temporal donde pasan de ser cachorros a ser leones adolescentes y comienza toda una sed de venganza de esta manada de leones blancos liderados por este rey despiadado, ¿no? Para perseguir a, eh, a Mufasa, a una joven Nala que él conoce y que sabemos que más adelante va a ser su esposa, y Scar, que coquetea con Nala, que se siente traicionado por Mufasa. Empezamos a ver un poco de dónde viene el resentimiento de Scar para con Mufasa. Y es por esta leona, ¿no? Que termina enamorándose de Mufasa, pero que el mismo Mufasa quería ayudar a su hermano a que pueda conquistarla, ¿no? Ese resentimiento de Scar nace a partir de eso. Vemos cómo conocen a un joven Rafiki que también va en busca de esta tierra prometida, que tuvo varias visiones. Y la película se centra básicamente en una pelea que termina con la llegada a Milele y cómo Mufasa, de alguna forma, trata de unir a todas las manadas, de todas las especies, para poder proteger ese paraíso que han encontrado de estos invasores, que llegaron junto con ellos, pero que tienen otras intenciones. Hay una gran pelea donde Taka se gana su cicatriz que lo va a terminar transformando en Scar, un poco previsible esto, peleando contra este rey león blanco, al que terminan derrotando, al igual que sus leonas, que son sus generales y sus guardaespaldas. Hay también un momento en el que la montaña emblemática donde vivía Mufasa y donde después va a vivir Simba, se derrumba en parte y adquiere la forma que conocimos en la película animada y que después volvimos a ver en la versión live action. Y básicamente la historia nos cuenta eso, con un ida y vuelta permanente al tiempo real, donde Pumba y, eh, y, y- y su compañero están junto con Rafiki protegiendo a Kiara. Timón era el nombre del otro personaje que me había olvidado. Hay un ida y vuelta permanente con eso, que tal vez son los pasos de comedia más importantes que la película tiene, ¿no? Y el film termina con el regreso de Simba, con Nala y con la nueva integrante de la familia, que es un nuevo hijo. Tiene mucho del espíritu del Rey León, de tu padre vive en ti,
tu abuelo, el espíritu de tu abuelo vive en vos, la música acompaña, como siempre, es fácilmente identificable. Hay un primer homenaje a James Earl Jones que desapareció hace muy poco, que había puesto la voz original en la versión en inglés de Mufasa y podemos escuchar sus palabras, ¿no? Y hay un gran rótulo donde se le hace un homenaje y donde se dedica la película en memoria de él. Una historia que uno identifica como el mundo del Rey León, pero que tiene un enorme problema para mí. Y es el hecho de que todo parece artificial. Aun si el CGI, a ver, el CGI no está mal, no está mal, pero los personajes son muy artificiales, porque es imposible separar la película animada. Es muy difícil hacer, trazar una línea y olvidarse de la versión animada. Y todas estas versiones, aún con un diseño muy, muy importante, con un buen CGI, no extraordinario CGI, porque hay momentos en los que se nota muchísimo, se notan que son totalmente artificiales. No en toda la película, tampoco voy a ser injusto, no en toda la película, pero sí hay muchos momentos en los que todo lo que vemos parece ser artificial. Y esto me parece que es un punto que es muy negativo y que yo ya, pese al éxito que tuvo la primera, lo sentí igual. Es como que le falta ese espíritu que tuvo la película animada. Me parece que es un gran error de Disney empecinarse en hacer versiones animadas de clásicos, versiones live action de clásicos animados, especialmente donde hay animales como protagonistas. Porque insisto con lo que yo dije al principio, pierde esa gracia caricaturesca que cada uno de los personajes tenían, porque vos tenés, al hacer un live action, que respetar la estética de la verdadera raza que existe en nuestra realidad de estas criaturas. Con la única diferencia es que pueden hablar. Entonces, toda la estética de los animales que vemos es como son los animales reales. Ahora, es una gran película de CGI. O sea, es el equivalente a una película animada en CGI. Todo lo que vemos es ficticio. Es decir, puede tener una muy buena calidad por momentos, de hecho, los paisajes africanos, el diseño de los animales. A ver, creo que en ese sentido no hay mucho para cuestionar. Sí creo que la parte animada en muchos aspectos, se nota que es artificial, se nota que es artificial. Yo sé que el CGI está flojo de papeles últimamente, pero cuando una película es totalmente 100% en CGI y los protagonistas son animales que hablan, bueno, me parece que ahí queda expuesta la película. Y yo no sé si era necesario un film como este. Ponele que la película original del Rey León hayan querido hacer una versión live action y de hecho la película funcionó comercialmente bastante bien, una película que tuvo buenos números. No sé si esto era necesario, no sé si era necesario. A mí por momentos me pareció interesante la historia que querían contar, ¿eh? No quiero decir que la historia no era interesante, una historia donde nos cuentan el origen de Mufasa, de dónde viene, quién era su familia, cómo lo conoció Scar, quiénes eran los padres de Scar, cómo se conocieron, cómo avanzaron, de dónde viene el resentimiento de Scar para con él, cómo llegan al lugar donde ya los conocimos, siendo adultos. Bueno, no me parece una mala idea eso, pero el problema es que la ejecución trae aparejado todos estos problemas. ¿No? Trae aparejado todos estos problemas. La película dura cerca de 2 horas. A ver, para ver en familia no me parece que esté mal, tampoco es una aberración la película, ni mucho menos, pero yo siento que es muy artificial y vacía en eso que la versión animada tenía. Y yo sé que pasaron muchos años del Rey León, de la película original animada, pero sigue siendo vigente y un gran clásico hasta el día de hoy. Y no han podido superar eso. Las versiones live action no pueden superar eso que la versión animada tenía, teniendo momentos desgarradores de la buena época de Disney, porque Disney cuando te quería dar un golpe bajo en las películas animadas, te lo daba y perduraba para toda la vida. Recuerden Bambi, por ejemplo, me estoy yendo miles de años atrás en el tiempo, pero también pasó con la muerte de Mufasa en El Rey León, uno de los momentos más desgarradores de la historia del cine, diría yo, porque ha quedado grabado en el colectivo popular. Yo insisto, esta película, al igual que la versión del Rey León, el live action de hace algunos años, la siento como que esto es algo que Disney tiene que darse cuenta que no funciona. Me pasó lo mismo con Pinocho, con la versión de Pinocho de Disney, me pasó exactamente lo mismo. Hay algo que se pierde en el camino y creo que ese algo es lo que hizo que la película sea un éxito. Y esto yo no lo puedo dejar pasar porque la verdad uno se va como que vio un festival de CGI y nada más, cuando la otra película tenía un corazón enorme
y tenía momentos que, insisto, siendo una película animada, perduraron y perduran grabados a fuego en el colectivo popular de una forma que es realmente impresionante. Me encantaría que comenten qué les ha parecido la película, si coinciden conmigo o no, si les gustó, si les pareció muy buena esta historia nueva que han contado, eh, si sintieron lo mismo con la primera versión live action, quizás la versión live action de Rey León les fascinó y esta película les pareció extraordinaria, o si coinciden conmigo, no deja de ser mi opinión, llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.